Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hoy recibimos parte de las reliquias de Santa María de Cleofás y Santa María Salomé, que quedarán depositadas bajo el altar en la hornacina relicario para siempre, a los pies de las imágenes de las santas mujeres de Jerusalén. Estas reliquias fueron extraídas de los cuerpos de las santas del doble relicario que están en la capilla de San Miguel de Saint-Esprit de la Mer, Francia, y que hace 2 siglos fueron entregadas al convento de las Carmelitas de Arles. Hoy estas religiosas nos las han donado a través del párroco de la parroquia de San Trófimo en Arles. Comenzamos esta Eucaristía de acción de gracias y pedimos la intercesión de estas santas mujeres para que nos sirvan como mediación y modelo para llegar al banquete de los cielos. Comenzamos esta Eucaristía pidiendo la intercesión de estas grandes mujeres que fueron testigos también de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Proverbios que la mujer que teme al Señor merece alabanza y que sus hijos se levantan para felicitarla y su marido proclama también su alabanza. Comenzamos esta Eucaristía de acción de gracias por la recepción de este relicario, por lo que contiene en su interior, que es algo también muy importante, pero más, luego podéis leer ese folleto tranquilamente en casa, más no ya por el relicario que estará aquí depositado y que ahora veréis al final de la Eucaristía, sino por lo que representa. Al fin y al cabo no deja de ser un signo sagrado, pero un signo, pero sobre todo nos debe de llevar a contemplar a Cristo cuando ellas con tanto amor siguieron al Maestro tan de cerca por las calles y pueblos de la Palestina del siglo I. Lectura del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse, ay Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas soy un muchacho. Que a donde yo te envié irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca, y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término, todos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús regresaba en la barca a la otra orilla, y una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hija se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Se os ha repartido un folleto que con tanto cariño se ha realizado por parte de la hermandad de esta cofradía de las Santas Mujeres de Jerusalén, donde viene una breve historia, dice, de aquellas santas Marías, María de Cleofás y María de Salomé, y también de historia de sus reliquias. Yo brevemente haré referencia a algunos de los pasajes de esa historia que tenéis en vuestras manos, comenzando para ubicarnos que las dos Marías, que fueron parientes de la Virgen María, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, hermanas de la Virgen María. Hubo un beato en la Iglesia, hay un beato en la Iglesia que se llama Santiago de la Vorágine. En un libro suyo, llamado La Leyenda Dorada, habla de María de Cleofás, hija de Ana, y también María de Salomé. María de Cleofás fue la madre del apóstol Santiago el Menor, Judas Tadeo,
José Barsabás y también de uno de los 3 apóstoles, hijos suyos, que es Simón el Celotas. María Salomé también era hija de Ana y casó con el Zebedeo, pescador de Betsaida, que es un pueblo en la ribera del mar o del lago de Tiberíades. Fue madre de Santiago el Mayor, patrono de nuestro país, y también de Juan el Evangelista, los hijos del trueno, aquella mujer que se le acercó a Jesús para decirle: Señor, coloca a mis hijos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Recordáis ese pasaje, ¿no? Los llamados hijos del trueno, los hijos del Zebedeo. Fueron testigos directos, por ser parientes de la Virgen María, de la vida tanto familiar en Nazaret como en la vida pública del Señor, en el momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, junto a María Magdalena, Juana y otras mujeres que también fueron testigos de la resurrección. Cuando hablamos de los apóstoles, son los 12. Cuando hablamos de discípulos, ellas son discípulas del Señor, hablamos también de este grupo de mujeres que, junto a Marta y María y Lázaro, pero en concreto del género femenino de la mujer, pues tanto amaron y tan de cerca siguieron al Señor. Comienza luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la narración de las primeras persecuciones. Para los judíos, el cristianismo surgía como una secta pacífica, pero para ellos no interesaba porque atacaba muy de lleno a la fe judía. Comienza pues el martirio de San Esteban, la decapitación del primer apóstol que murió, sufriendo el martirio, Santiago el Mayor, que está enterrado según la tradición en Compostela, hace el año 42 más o menos, y en aquella época son enviadas al exilio y enviados multitud de creyentes, de cristianos, ya comenzando a ser bautizados después de ese mensaje de Cristo a sus discípulos: id y bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tuvieron, como digo, que sufrir ese exilio, y siempre, según esta tradición, nos dice que Lázaro, Marta, si es la misma María, hermana de Lázaro, y si no, también María la Magdalena, Maximino, que es uno de los 72 discípulos que envió el Señor, Trófimo Sidonio, que es el ciego curado por Jesús, el ciego de nacimiento, Pármenas, también uno de los 7 diáconos enviados por el Señor, Marcela, criada de Marta, y Sara, también criada de estas Marías, que fueron, como digo, o que partieron de la Tierra Santa y que llegaron hasta las costas del sur de Francia, justo en la desembocadura del río Ródano, entre Montpellier y Marsella, que eso seguro que nos suena un poco más. Aquella comarca se le llama la Camarga, y cuando desembarcaron allí comenzaron a predicar a Jesucristo, como lo hizo Santiago Apóstol por las tierras de Cartagena, es decir, estas tierras, e incluso también, según la tradición, lo que hizo el apóstol San Pablo desde las costas de Tarragona, la entonces Tarraco, que pertenecía también al Imperio Romano. Se establecieron, como digo, en esta comarca, y a partir de aquel momento, pues construyeron un oratorio junto a un pozo que apenas dista unos metros del mar, y que ese pozo pues brota o tiene agua dulce. A su muerte, una el 25 de abril, María de Cleofás, la otra un 22 de octubre, mañana se celebra su memoria. Cuando murieron, fueron sepultadas en ese oratorio, y también junto a ellas Sara, Santa Sara, que también es enterrada junto a ellas, y que a lo largo de todos los siglos, numerosos siglos, pues
las gentes de aquellas comarcas y aquellas regiones de la Provenza y del Languedoc francés, pues fueron y peregrinaron a aquel lugar. Ocurrió igual que en Santiago de Compostela. Por un tiempo aquella devoción, aquella historia se olvidó, pero después se va recuperando. A partir del siglo V, San Cesáreo de Arles, la tierra donde nació también San Ginés, nuestro San Ginés, el patrono de Cartagena, que luego fue aquí también recogido su cuerpo, porque sufrió el martirio en esa ciudad francesa, entonces ciudad muy importante del Imperio Romano, se fundó una comunidad religiosa. Como digo, esta iglesia fortaleza o iglesia santuario está a pocos metros del mar, en ese pueblo que después tomó el nombre de las Santas Marías del Mar, traducido al castellano. Pero que por la persecución, lo que ocurrió también en las costas nuestras, del sureste de toda la Hispania mediterránea, de sarracenos, de berberiscos, pues los cuerpos se escondieron en otro lugar de esa iglesia, y la iglesia, pues hasta que pudo dominarse el control sobre estos pueblos invasores musulmanes, pues sufrieron muchos avatares, pero se encontraron después, pasados los siglos, en el siglo XV, el rey René, en 1448, con permiso del Papa Nicolás V, inicia una serie de excavaciones y encuentran el cuerpo de estas tres mujeres, María de Cleofás, María de Salomé y Sara. Esos cuerpos en aquel siglo XV se depositan en un doble relicario y son depositados en una capilla muy alta que está dentro del templo, en la capilla de San Miguel, que el rey René pues restaura, amplía, acondiciona para guardar las santas reliquias. Pasa el tiempo y lo que ocurre con la historia, ¿no? Los avatares de la historia. Llega la época de la Revolución Francesa al final del siglo XVIII y el párroco y un devoto fiel de esa parroquia recogen y también esconden parte de las reliquias para que no pudiesen ser profanadas. Desgraciadamente también otra parte, con el resto de la iglesia, pues fueron quemados, y más tarde, ya en el 1797, las reliquias que se ocultaron se recuperaron y se depositaron en un nuevo relicario. Al hacer ese traslado, las reliquias que trajimos hace un año o así de aquel lugar es del mismo paño de color sepia, más o menos, color lila, podríamos decir, que recubría aquellos cuerpos. Hoy también lo tenemos entre nosotros. En 1863 también se recuperan el resto de las reliquias que fueron carbonizadas o que se carbonizaron en aquel incendio y se colocaron todos juntos en ese doble relicario, como si fuesen dos casas con dos tejados juntas, las de Santa María de Cleofás y Santa María Salomé. Es un pueblo en donde al año se realizan 3 multitudinarias peregrinaciones. Hablamos de un país, Francia, que no es precisamente, aunque sea de mayoría católica, pues no es un país de demostrar así públicamente su fe. De hecho, hay muchas iglesias que están cerrando y muchos seminarios que están cerrando precisamente porque la fe de un pueblo, cuando no la cultiva, pues se va enfriando y al final ocurre por desaparecer. La primera peregrinación importante se hace sobre el 24 y 25 de mayo, en la fiesta de Santa María de Cleofás. La segunda, el fin de semana más próximo al 22 de octubre, ahora en estas fechas, fiesta de Santa María Salomé. Y la tercera, el primer domingo de diciembre, fecha en que se elevaron esas reliquias con poleas, ¿no?, hasta una capilla en lo más alto de aquella iglesia fortaleza, que más bien parece un castillo más que una iglesia. Pues en este altar de las Santas Mujeres de esta parroquia encontraremos que se puede ver qué es lo que
la vez pasada también veneramos, las reliquias de ese paño que hasta el siglo XVIII resguardaban los huesos, los restos mortales de aquellas santas, pero hoy contamos una reliquia muy especial que es la que tenemos en esa mesa, que son restos ex ossibus, es decir, de los huesos de las Santas Marías, que proceden del doble relicario de María de Cleofás y de María Salomé. Hasta aquí es la historia. Historia también que se mezcla con la tradición, pero que tiene un fundamento bíblico muy importante. Un testamento que recoge el Evangelio. ¿Pero qué son las reliquias? Ahí os lo explica y luego podréis muy bien leer. Las reliquias de un santo son los restos de un santo, de una persona que ha vivido en santidad después de su muerte. Una reliquia constituye, por tanto, el cuerpo entero, como el de nuestros mártires que tenemos aquí en la Capilla del Corazón de Jesús, o también una parte pequeña en la que también se divide para poder ser distribuidos a numerosas iglesias en todo el mundo. Si recordáis antiguamente los altares, cuando estaban aquí empotrados en la pared, si recordáis cuando decía el cura la misa de espaldas, se consagraban con una piedra de mármol y esa piedra tenía un agujero cubierto también de mármol donde se depositaban las reliquias de los santos. Es la tradición que se guarda desde el siglo I, porque al principio la Eucaristía no se celebraba en las iglesias, porque no existían las iglesias. La Santa Misa se celebraba en el cementerio, se ponía el mantel y las velas y el crucifijo encima de la tumba de aquellas personas que habían muerto entregando su vida por el Señor. Por eso se rememoraba el paso de los tiempos, como cuando uno ya sale de las catacumbas, ¿no?, en el siglo III, a partir del año 315, cuando llega la paz con el cristianismo, en ese edicto de Milán, donde Santa Elena se encarga de que su hijo, el emperador Constantino, permita el libre culto y que un cristiano pueda manifestar su fe, se construyen las iglesias y por tanto que esas reliquias, esos trozos de los indumentos, es decir, de la ropa o de los huesos, deban ponerse en cada altar y encima un mantel y sobre ese mantel poder celebrar la Eucaristía. Por eso veréis en muchos altares que en el centro hay un pequeño cuadrado o rectángulo, donde se conservan debajo esas reliquias. Pues la importancia de una reliquia no es por lo que es en sí misma, después yo la daré a besar. Eso no supone una adoración, porque adoración nada más que adoramos al Señor, sino que es una veneración, es decir, un respeto por esos restos que pertenecieron al cuerpo de personas no especiales, pero sí bienaventurados, porque en su vida entendieron muy bien lo que era vivir la fe, la esperanza y la caridad cristiana, y más cuando se trata de personas que convivieron, que tocaron, que palparon, ¿no?, y más si eran parientes de la Virgen María, pues que tocaron al mismísimo Cristo en carne mortal aquí en la tierra. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por la Iglesia, para que Dios los conserve en la unidad, los fortalezca en la fe, los inflame en la caridad y nos hagan presente la santidad de Dios en toda la tierra, a través de sus fieles. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Por las cofradías y hermandades de Archena, para que la catequesis a través de sus sagradas imágenes lleguen con devoción a toda la gente y para que les sirva a todos los cofrades como acercamiento más intenso al Señor. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Por las cofradías, hermandades y asociaciones que representan a las santas mujeres
especialmente por nuestra cofradía, para que sigamos todos el ejemplo cristiano y evangelizador como ella lo hicieron. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Por las asociaciones y parroquias que mantienen la memoria de las santas mujeres y los valores cristianos en la provincia francesa, y también por el bien espiritual de nuestra parroquia de San Juan. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Por los que en estos tiempos de crisis sufren necesidades en el alma y en el cuerpo, por los enfermos, para que sepamos prestarles los auxilios espirituales y materiales que necesitan y sean fortalecidos con la ayuda de Dios. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Por nuestros difuntos, para que puedan estar ya disfrutando de la gloria eterna en la comunión de los santos. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Para que el ejemplo de los santos nos estimule a permanecer unidos siempre al Señor. Oremos. Sálvanos, Señor, por la intercesión de las santas mujeres de Jerusalén. Que las santas mujeres transmitan esta hermosa fe que ellas tuvieron para ir a buscar a Jesús, el cual ya había resucitado. Que el Señor nos bendiga y nos aumente la fe, y muchas gracias a todos. Bien, la Cofradía Santas Mujeres de Jerusalén quiere agradecer todo el apoyo para que las reliquias de las Santas Marías estén aquí. Sobre todo a don Alfonso Alburquerque García, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Archena, guía espiritual de la cofradía y sobre todo amigo. Al Obispado de Cartagena, al padre Estefan Cabanac, párroco de la parroquia de San Trófimo en Arles, Francia, al convento de Carmelitas Descalzas de Arles, en Francia, al Obispado de Arles Aix-en-Provence, de Francia, a don Domingo Charmesson, de la Asociación Amigos de la Peregrinación de la Saint-Méry-de-la-Mer, en Francia, a la parroquia de Saint-Méry-de-la-Mer, en la comarca de la Camarga, en el sur de Francia, sin cuya mediación de todos ellos estas santas reliquias no estarían hoy aquí en Archena. Agradecemos igualmente la asistencia hoy 21 de octubre de 2013 a los representantes del Cabildo Superior de Cofradías y Hermandades de Archena, al excelentísimo Ayuntamiento y a los grupos políticos y a los representantes de cofradías y hermandades, ya no solo de Archena, sino también de otros pueblos, y a todos los feligreses aquí presentes, reunidos en el nombre del Señor. Muchas gracias a todos vosotros. Oración final. Dios Todopoderoso, que concediste a las santas mujeres en su vida terrenal seguir y servir a tu Hijo en su pasión y muerte y tener el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección, y que por tu bondad inefable has enriquecido a esta Iglesia de San Juan Bautista con la presencia de las reliquias de las santas mujeres María Cleofás y María Salomé, permítenos seguir el ejemplo de ellas de servir a los demás como lo hicieron con tu Hijo, que nos acompañen a llevar la cruz de cada día, sufrimientos, penurias, debilidades en nuestro calvario particular, y aliviarnos con sus ungüentos de amor y esperanza para el nuevo día. Os rogamos, Señor, nos concedas por intercesión de estas santas, por sus méritos y oraciones, lo que te pedimos, alcanzar las gracias de este mundo y la plenitud en la vida eterna. Amén.
llave. Sentando el Cristo tranquilamente, lleva 2 estrellas y en el centro va la reliquia con 2 trozos de hueso, ¿vale? Lo puedo ver tranquilamente, pone Santas Marías en francés y lleva 2 estrellas. Esto no se puede abrir porque si no nos cargamos el lacre, con lo cual podía pasar por falsa, ¿no? Eso es lo que autentifica de verdad que son de ellas y que tenemos que agradecer sobre todo a las carmelitas de allí, darles su donación. Las santas mujeres, parientes de la Virgen María, nos protejan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya podéis contemplar siempre atrás el trozo de tela que recubrió los cuerpos hasta el siglo XVIII. A la izquierda, arena de la playa donde desembarcaron, pero bueno, es el símbolo, ¿no?, del lugar de Santas Marías del Mar. Y a la derecha la reliquia principal, originaria, certificada por el obispo de Arles, y delante los símbolos de la flor de lis, símbolo de las Marías, y luego en el centro la cruz que yo os decía, la cruz de la Camarga, con la cruz, el corazón y el semicírculo, ¿no?, que representa la esperanza. Ahí la podemos contemplar y también para venerar. Cuando le pidamos algo, no a la reliquia, sino a las santas, lo pedimos a Dios y lo concederá el Señor, ¿vale? También tenemos esa urna con las peticiones en la intercesión, por supuesto, de los mártires y de las santas mujeres de cualquier devoción particular que cada uno tenga. Ahora sí, en nombre del Señor, podéis ir en paz. ¡Viva las santas mujeres de Jerusalén! ¡Viva! Esa es la arena de la playa de sí, ¿verdad? Y aquella es la tela. Venga, que entra.